والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda en nuestros asuntos, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados en adoración. Y testifico que Muhammad es el siervo de Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, oh aquellos que posean imán, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes, excepto que están en ese estado de sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, o aquellos que poseen el imán, fe, temen a su Señor o temen a Allah subhanahu wa ta'ala y digan una palabra directa y correcta, y Allah les arregla sus asuntos o rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados. Y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, a lo que sigue. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es el libro de Allah. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en el din, inventados en la religión, en el Islam. Cada invención es una bid'ah, es una innovación. Cada bid'ah es un desvío y cada desvío está en el fuego. Cada bid'ah es un desvío y cada desvío está en el fuego. Wa'iyadu billah. Hayakum Allah ya ikhwan. Alhamdulillah, regresamos a la serie de clases sobre el estudio de hadith y estamos estudiando el libro, una compilación de hadith escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. El libro se llama Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos. Este libro es un escrito, una compilación de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di de ahadith cortos que son de el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, de lo que se llama Jawam al-Kalam. Jawam al-Kalam es eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith mencionó que es algo que Allah subhanahu wa ta'ala le dio a él que no le dio a los otros profetas. Y eso es Jawam al-Kalam. Jawam al-Kalam es la habilidad de hablar con pocas palabras, con frases cortas, pero con beneficios grandísimos y enormes beneficios, enormes juicios en el din, con pocas palabras. Y aquí vemos que el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, ha compilado 99 hadith, 100 menos 1 de este tipo de hadith, que es un hadith o una narración corta pero grande en su beneficio y grandes juicios que podemos tomar, o beneficio que podemos tomar del hadith, aunque sea corto. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di es uno de los imams de la sunna de nuestro siglo, nuestro tiempo. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, era uno de los grandes imams de los cuales nuestros sabios de hoy en día, o los imams grandes que nosotros pudimos alcanzar en nuestro tiempo, ellos son los alumnos de él, como por ejemplo Sheikh Abdullah al-Aqil, Sheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Aqil, uno de los grandes sabios, rahimahullah, falleció unos años. Él era alumno del Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Igualmente Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, que también es un imam, alhamdulillah, de conocimiento, era un alumno, también Sheikh Muhammad al-Uthaymin era un alumno de Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Y vemos que el Sheikh ha escrito libros en cada tema de las ciencias del Islam, de tafsir, de Corán, el famoso tafsir del Corán del imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, igual de la ciencia de la ciencia del Corán también ha escrito, del tafsir, de la ciencia del tafsir, ha escrito libros.
El Sheikh ha escrito bastantes libros en el tema de creencia, Aqidah, Tawhid, Manhaj, Sunnah. Ha escrito varios libros sobre eso. Ha escrito libros de Hadith. Ha escrito libros de la esencia de Hadith, de la esencia de las narraciones y las cadenas de transmisión del Hadith. Ha escrito libros de el fiqh, la jurisprudencia islámica. Ha escrito libros sobre usul el fiqh, los principios de fiqh y cómo entender el fiqh, que también es una esencia. Igual, Qawaid al-Fiqhiyya. Ha escrito libros de Qawaid al-Fiqhiyya, que son los fundamentos y los bases del fiqh. El Sheikh ha escrito libros de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, las historias del profeta sallallahu alaihi wasallam y historias de los profetas, otros profetas igual. El Sheikh ha escrito varios libros, alhamdulillah, que la umma de Muhammad ha beneficiado de sus libros, y los sabios hoy en día usan los libros de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di para enseñar los alumnos estas ciencias, porque el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di escribió estos libros en una forma muy sencilla para el alumno de conocimiento, para que lo entiende fácilmente y puede aumentar en su conocimiento en estos diferentes temas. Y pues bueno, este libro es uno de los libros del Sheikh, que es esta compilación de estos ahadith, las narraciones proféticas, las cuales son cortas, como mencionamos, en su tamaño, o con pocas palabras, o la frase corta del hadith, pero es grande en su beneficio o sus juicios. Y el Sheikh compiló 99 hadith en este escrito. Entonces hoy, Juan Barakallahu Fikum, llegamos al hadith, y hoy la clase bi'idhnillah será una clase corta, por ser que el hadith, no solo que el hadith es corto, pero el comentario del Sheikh es corto, y inshallah bi'idhnillah la clase no va a ser larga, bi'idhnillah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hoy llegamos al hadith hadi wa thalathun, el hadith número 31, que se llama el capítulo Hath ala Isra bil Janaza, animar a apurarse a enterrar el que ha fallecido, o terminar el funeral. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam animaba a los sahaba de hacer pronto ese proceso del funeral, para rezar sobre el creyente que ha fallecido. Entonces así se llama el capítulo, y se trata de esto. Y el Sheikh trae el hadith, o menciona el hadith, empezando el capítulo diciendo: An Abi Huraira radiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. Este hadith lo narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: apúrense con el janaza, con el funeral. Fa'in taku salihan, porque si es piadoso el que ha fallecido, si es piadoso, فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ. Entonces, si se apuran, lo apuran que llegue al bien.
فإن تكو غير ذلك, y si es otra cosa, si no es bien y no va a recibir el bien, dice فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, entonces el mal de él lo van a quitar de encima de ustedes, es decir, el mal de el quien ha fallecido. Si es un piadoso y es un bueno, es un creyente, y él es una persona que inshallah va a recibir el bien, pues inshallah nos apuramos para que llegue a ese bien y apuramos ese proceso del funeral y rezamos sobre él, y inshallah él va a la recompensa de su Señor. Pero si no es bien, entonces ese mal de él, ustedes deben apurarse de quitarse ese mal de encima de ustedes. Ese es el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, reportado en los dos sahih, el sahih al-Bukhari y sahih al-Muslim. Now, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah menciona y dice: هذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية, que este hadith contiene asuntos de los fundamentos o de los principios, igualmente tiene asuntos de los subcategorías que se puede explicar. Y el Sheikh dice: empezamos con el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam desde el inicio del hadith: asri'u bil janaza, apúrense a cumplir con el janaza, o apúrense con el muerto o el que ha fallecido. Es decir, dice el Sheikh aquí, yashmal al-isra' bitaghsiliha wa takfiniha wa hamliha wa dafniha, wa jami' muta'alliqat al-tajhiz. Que el Sheikh dice, esto de apurarse con el funeral incluye todo, es desde lavar el cuerpo del fallecido, el que ha fallecido, y igualmente envolverlo con las prendas blancas del funeral, y cargarlo y enterrarlo. Todo esto es algo que va dentro del proceso del funeral, y todo lo que dice el Sheikh, Jami'a muta'alliqat al-tajhiz, y todo lo que contiene o incluye de preparación para enterrarlo. Dice el Sheikh: وَلِهَذَا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية. Y este asunto es un asunto de fard al-kifaya, es una obligación que si solo unos pocos si se recuerdan, en las otras clases hemos explicado que hay dos tipos de obligaciones: el fard al-kifaya o el fard al-ain. Fard al-ain es la obligación para cada persona, es una obligación como por ejemplo el salah. El salah es fard al-ain, es una obligación sobre cada creyente que ha llegado a la edad de pubertad. El salah es obligatorio, eso es fard al-ain. Pero fard al-kifaya es una obligación que si solo unos pocos de la comunidad lo hace y cumple con eso, pues el resto no son obligados a hacerlo. Entonces dice aquí el Sheikh que esto de preparar el cuerpo a ese funeral y todo ese proceso, pues es fard al-kifaya. Y dice el Sheikh: يستثنى من هذا الإسراء إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة, que hay una excepción en no apurarse y no hacerlo rápido, si es que deletar o de trazar el funeral
hay un beneficio general. Hay un beneficio general. Por ejemplo, si la persona se murió de repente y no saben de qué y tienen que investigar cómo, o hay una investigación sobre su muerte o algo así que se necesita el cuerpo, entonces si hay un beneficio para esa investigación, se puede esperar un poco. Dice el Sheikh igualmente, si hay dice aquí فَيَتَعَيَّنْ تَأْخِيرِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقْ مَوْتِهِ. Entonces se retrasa, se espera un poco para investigar y cumplir con la investigación de su muerte. Naam. وينبغي أيضا تأخير لكثرة الجمع أو للحضور من له حق عليه من قريب ونحو. Y dice también se puede esperar un poco y no apurarse en hacerlo luego, si es que tienen que esperar un poco para que puedan llegar la gente que tiene derecho sobre él o sobre ellos, pues llegar al funeral. Y eso puede ser de diferentes razones. Por ejemplo, si la persona está lejos, vive lejos de su familia y su familia tiene que viajar ahí donde él murió, o si ellos tienen que traer el cuerpo del fallecido a donde está la familia, cualquier de esos asuntos, si hay que hacer eso y es el beneficio para que la familia y todos rezan sobre él, pues es algo que se puede hacer, aunque sí hay narraciones donde la persona donde muere debe ser enterrado donde muere. Pero hay excepciones, bi'idhnillahi ta'ala, y dichos de los sabios, que se puede, la persona, se puede, por estas razones, se puede esperar un poco. No. وقد علل ذلك بمنفعة الميت وتقديمه لما هو خير له من نعيم أو لمصلحة حي بسرعة في الإبعاد عن الشر. Si hay un beneficio para la familia o para los vivos, la familia de los vivos, o para el fallecido, de que la familia va a rezar sobre él, o la gente donde él está es gente piadosa y quiere que la gente rece sobre él, o hay algún beneficio que puede llegarle al fallecido, o para la familia, dice el Sheikh, una maslaha que hace que vea el vivo que reza sobre él lo que ha pasado con él y lo toma como una lección y lo aleja de el mal. Entonces, si hay un beneficio en ello, los sabios lo han permitido. وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب الأولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه فإنه إلى ذلك أهوج. Entonces dice el Sheikh aquí, y este es un punto muy importante aquí, subhanallah, que si el profeta sallallahu alaihi wasallam ha ordenado que los musulmanes se apuren en estas preparaciones y procesos del funeral, y que cumplen con esto, que es un derecho de su hermano encima de ellos, pues si esto es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó de estas cosas, pues dice el Sheikh que de las otras cosas, como de liberarlo de deudas o de responsabilidades que tuvo, o algo que no cumplió, o un contrato, o algo que tiene que cumplir, pues es más aún necesario hacer esto rápidamente también, hacerlo rápido para cumplir con eso, para que no tenga deudas, para que no tenga nada que él debe a nadie en esta vida o en la ákhira. Entonces es algo, dice el Sheikh, que es muy importante,
que la persona debe de saber si tiene deudas o si debe algo o si tiene que cumplir con una obra o algo así, que investiguen y que cumplen con eso para él. Y eso le va a ayudar pues en esta vida y en la próxima, de lo que debe. Y pues lo que es importante es de que no debe nada en la próxima, que sabemos que hay muchas narraciones sobre deudas, de que la persona que muere con eso, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que tendrá una parte del fuego hasta que se le pague la deuda. Entonces las deudas no son algo, no son cosas ligeras ni algo fácil, subhanallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el mártir que muere en combate defendiendo su din, pues él es, antes de que la primera gota de sangre cae en el suelo, él es perdonado de todos los pecados. Todos los pecados. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó después de esto, excepto la deuda. Así que eso es algo que es serio. Ni el mártir se le perdona la deuda, porque es de los derechos de la creación, de aquí. Tenemos que pagar por los derechos que no cumplimos con la gente de esta vida y los derechos que no cumplimos con Allah subhanahu wa ta'ala. Así que Allah puede perdonar los derechos que no cumplimos con Él, puede ser en caer en pecados o caer en algo que no cumplimos con una responsabilidad, pero con los derechos de la creación se tiene que cumplir, y Allah subhanahu wa ta'ala le da su derecho en el día del juicio a la persona a quien le debes ese derecho, subhanallah. Entonces no es algo ligero, para nada. Sigue Sheikh Abdurrahman al-Sa'di mencionando, comentando sobre este hadith, y dice, también en este hadith vemos, dice, وَفِيهِ الْحَث على اهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا. También aquí vemos que este hadith muestra pues la preocupación por el estado de tu hermano musulmán, sea vivo o muerto. والإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه, y apurarse en cumplir con él en el bien que va a recibir en esta dunya o en la ákhira, en el más allá. Así que eso es algo que el Islam nos enseña, de preocuparnos por nuestros hermanos creyentes, los musulmanes. El creyente musulmán, la persona que es creyente, que posea fe y practica el din de Allah, ellos son nuestros hermanos. Entonces debemos preocuparnos por ellos. Si necesitamos que ayudarles a apurarnos en cumplir con ellos, ayudarles, apoyarlos y querer el bien generalmente para ellos. En esta dunya y en la ákhira. Si queremos el bien para ellos en esta dunya, pues más aún en la ákhira. En el más allá. Y dice el Sheikh, كما أن فيه حث على العبد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي تبتلي الإنسان فيها بمباشرتهم. Que dice también en esto vemos que la preocupación de que tiene el siervo de esas cosas malas que cae al sirviente, al siervo. O sea, no querer el mal para nosotros ni querer el mal para nuestros hermanos. Y cuando vemos el mal, nos alejamos, apurarnos de alejarnos del mal. Entonces aquí
ومباعدة المجرمين, y alejarnos completamente de los criminales, de la gente mala, de la gente desobediente, de la gente incrédula, de la gente que no cumple con el din de Allah subhanahu wa ta'ala o que oprime a los creyentes. نعم حتى في دين dice حتى في حالة التي يبتلي الإنسان, hasta en esas cosas en que el hombre o la persona es puesto a prueba de varias cosas. El creyente, ya Juan Barakallahu Fikum, vive en esta fase de la creación, es la dunya. Es una fase, es una temporada, es una vida, la dunya. Después de esta vida hay otra vida que se llama el Barzakh. El Barzakh es la vida de la tumba. Y en la vida de la tumba, después de la vida de la tumba, hay la vida de la ákhira o del más allá, que es sea el paraíso o sea el infierno. En cada uno de estos hay pruebas. Hay pruebas en esta vida para todos, ambos, el creyente y el incrédulo. Y en la vida, en la siguiente vida, en la segunda vida del Barzakh, la vida de la tumba, hay también pruebas para el incrédulo y para el creyente desobediente, el creyente que tiene muchos pecados. Así que esa persona, ese creyente que tuvo muchos pecados, será puesto a pruebas en la tumba. El creyente que cumplió con su Señor y trató de alejarse todo lo posible de los pecados y de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah él tendrá un paraíso en esa vida de la tumba, esperando la vida del más allá. Y en el más allá va a ser pruebas en el día del juicio, va a haber pruebas para todos en el día del juicio, pero aquel incrédulo va a estar puesto sobre pruebas, igual el creyente desobediente o el creyente con muchos pecados, y aquel creyente que cumplió con su Señor con fe, con imán, con tawhid, con seguir la sunnah y defenderla y amar a ella, pues inshallah Allah subhanahu wa ta'ala los va a proteger y los va a cuidar y no van a estar sobre esas pruebas. Pero los creyentes buenos o débiles, los creyentes fuertes o débiles, sí hay pruebas de todos modos en el día del juicio, como el puente, como las preguntas en la tumba, como estas cosas, las pruebas durante su vida pues siguen pasando. Y es solo el creyente en Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero es aquel que cumple con esa creencia en su acción, pues él es el que inshallah pasa estas pruebas. No. Sí, sigue el Sheikh aquí y dice وفي هذا الحديث إثبات نعيم برزخ وعذابه وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Y también en este hadith vemos de que dirige la persona a la creencia en afirmar la vida del Barzakh que hemos mencionado. La vida al Barzakh así se llama, al Barzakh es la vida de la tumba. Es la vida de la tumba. Esta vida es la vida de la dunya. La vida de la tumba es la vida de Barzakh. Y la vida última es la vida ákhira. Entonces aquí dice el Sheikh, a este hadith afirma la vida del Barzakh, lo bueno y lo malo de esa vida, la recompensa en la tumba y el castigo en la tumba.
Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si él es bien y le espera bien, pues apúrense a llevarlo y presentarlo a ese bien, es decir, el bien de la tumba, porque ahí lo van a enterrar. Igualmente, si no es así y le llega algo del mal, pues ese mal que le espera, pues apúrense ustedes a dejarlo y quitarse de ese mal que tienen encima, o sea, quitarse de él. Así que en ambos casos se deben de apurar. Y aquí pues esto es lo que menciona el Sheikh, que se hace entender el mal y el bien de la tumba, es decir, la vida del Barzakh. Y esto está afirmado, dice el Sheikh, en varios ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, varios ahadith. Y estos ahadith que también menciona al isti'ada del castigo de la tumba, al isti'ada, esas súplicas que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba a los sahaba a hacer, de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala protección y el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala del castigo de la tumba. Naam, como el profeta sallallahu alaihi wasallam le mencionó a los sahaba de no dejar de cada salah obligatorio, de lo último que se suplica, eso suplica de que buscando el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de 4 cosas. Y una de esas cosas es la tumba. Que le busca que Allah subhanahu wa ta'ala, que el creyente le pide a Allah subhanahu wa ta'ala de protección y refugio en él de las 4 cosas, es el infierno, el castigo del infierno, el castigo de la tumba, las pruebas de la muerte y la vida, y del mal del Masih Dajjal, el mal del Masih Dajjal, el Cristo falso, mentiroso, es decir, el que es el Cristo falso es el Dajjal o el anticristo que le dicen hoy. Ese se llama el Dajjal, que el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicaba a Allah subhanahu wa ta'ala que lo protege del mal de él. Entonces aquí son 4 cosas en las narraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, que enseñaba a los sahaba a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala por protección, y que Allah los salve de estas 4 cosas: el castigo del infierno, el castigo de la tumba, las pruebas de la vida y la muerte, y el mal del Masih Dajjal, y la fitna de Masih Dajjal. Dice el Sheikh: وأن مبتدأ ذلك ووضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذا الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار والسؤال الله له الثبات. Entonces dice el Sheikh de que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó a los sahaba de hacer esta dua, de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala de protección del castigo de la tumba, pues en cuanto, dice el Sheikh, en cuanto bajan el cuerpo y entierran el cuerpo del fallecido, empiezan a hacer dua. Ese es el momento, ya cuando lo entierran todo y lo cubren toda su tumba con tierra y todo lo hacen completo, el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenaba y aconsejaba a los sahaba a hacer dua para su hermano o hermana, y dice el Sheikh, y eso se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone, y se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que lo haga firme en ese momento cuando los ángeles llegan a él para preguntarle esas preguntas. Si se recuerdan las preguntas de los ángeles en la tumba que le llega al muerto: ¿quién es tu Señor?
¿cuál es tu din? ¿Y quién es tu profeta? Esas preguntas se le pregunta y la persona no va a poder decirlo si no lo vivió, si no lo practicó, si no cumplió con esos derechos. Si no cumplió con los derechos de Allah y practicar los derechos de Allah y cumplir con los mandatos de Allah, no va a poder decir mi Señor es Allah, subhanallah. Y si no cumplió con el din de Allah, no practicó el Islam correctamente y no creó con la creencia del din del Islam correctamente, no va a poder decir que su din es Islam. Y si no siguió la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y no obedeció el profeta sallallahu alaihi wasallam, no va a poder decir que su profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es una situación que puede memorizar las respuestas para dar las respuestas correctas, no. Eso va a estar basado a su creencia, dicho y práctica, basado a su imán, El imán, como dice Ahlus Sunnah wal Jama'a, es el dicho con la lengua, son las acciones con los miembros del cuerpo y es la creencia en el corazón. Las tres cosas son imán. Y si falta una de esas cosas, no es imán, no es fe. El concepto de fe en el Islam es más amplio. No es solo lo que hay en el corazón, como dicen las gentes desobedientes y gente desviada cuando le dice a un hermano buscando o queriendo el bien para su hermano, le aconseja de dejar de fumar cigarros o lo aconseja de no afeitar su barba o lo que sea, dice, ají, déjame. Allah sabe que yo lo amo, Allah conoce mi corazón, Allah sabe lo que hay en mi corazón, mi fe está en mi corazón. Y eso no es la única, eso no es cierto. O sea, la fe no está solo en el corazón. La fe son tres cosas. Fe en tu dicho, fe en tus acciones y fe en tu corazón, en tu creencia. Son las tres cosas. Y si falta una de esas tres cosas, no es fe. No es fe. Así que igualmente se le dice, entonces una persona en esta vida se le puede decir, ¿cuál es tu religión? Y va a decir Islam. ¿Eres musulmán? Así, ¿cómo te llamas? Me llamo Fátima, por ejemplo. Cuando se le dice eso, es muy fácil darle respuesta. Que dice que yo leo el Corán, o yo sigo el Corán, o yo amo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o yo amo mi din, yo amo el Islam. Es muy fácil decir eso. Pero en la tumba no va a poder decir que su din es Islam si no lo practicó, si no cumplió con los juicios y reglas y no va a poder dar esa respuesta. Igualmente, si no obedeció a Allah, si no cumplió con los derechos de Allah, si no cumplió con los mandatos de Allah, no va a poder decir que su Señor es Allah. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam, si la persona no siguió su sunnah, no obedeció al profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces no va a poder decir que su profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces vemos aquí también que esa es otra prueba, que la fe son estas tres cosas. La fe verdadera, la cual Allah va a aceptar, es la fe en el corazón, en el dicho y en la práctica con los miembros del cuerpo. Eso es fe. Entonces el Sheikh aquí dice, es para los musulmanes suplicar en ese momento para su hermano o hermana que ha fallecido, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que lo acepte sus obras buenas, que perdone sus pecados, que lo haga firme cuando Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a los ángeles que le pregunte esas tres preguntas en la tumba y que lo admite en el paraíso bi'idnillahi ta'ala. Sigue el Sheikh y dice, también en el hadith vemos que debemos tener caución o cuidado. Dice el Sheikh, at-tanbih ala asbab al-na'im al-barzakh wal-adab. Dale atención a las causas de recibir el bien en la tumba y las causas de recibir o lograr
lograr o recibir el bien en la tumba, y también las causas de recibir el mal o el castigo en la tumba. Debemos darle mucha atención. Hay muchas narraciones donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó de las causas de recibir el castigo en la tumba, como los pecados, como ver los pecados o lo que ha prohibido Allah y su mensajero, verlo como algo pequeño, como en la misma cosa que hemos mencionado cuando tratamos de aconsejar al hermano de eso. Dice, déjame aquí, déjame. Allah subhanahu wa ta'ala conoce mi corazón, que yo lo amo y yo creo en él. ¿Piensas que me va a castigar solo porque me quito unos pelos de mi cara? O como dicen las hermanas también, ¿piensas que me va a castigar solo porque no me pongo un trapo en la cabeza o un velo? Cuando le tratas de aconsejar a la hermana que no debe de salir de su casa sin velo, sin hijab, sin abaya. Es un orden de tu Señor. Eres desobediente a tu Señor cuando sales así. Eres pecadora con tu Señor cuando sales así. El hermano es pecador cuando sale o hace eso también. Cuando desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala y hace lo que desea por las razones que pone para no obedecer, subhanallah, pues disminuye la orden de Allah, disminuye ese derecho de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es una causa de recibir castigo en la tumba. Así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, de la gente que va a ser castigada más en la tumba son aquellos que no se limpian bien cuando hacen sus necesidades en el baño, o no se cuidan de que la orina les cae o le cae encima de su piel o su cuerpo o lo que sea, y no se limpian, o sea, es de el Islam. El Islam nos ha enseñado la limpieza y nos ha enseñado la purificación. Y nos ha enseñado hasta cómo usar el baño y cómo limpiarnos. Nos debemos limpiar con agua. Nos debemos limpiar con... en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, no tenían o no usaban papel de baño para limpiarse, pero usaban piedras o cosas que había en el desierto y cosas así. Hojas de árboles o algo así, pero las piedras era lo que usaban más. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó a los sahaba de que no debe de usar menos de 3 piedras para limpiarse. Entonces los sabios dicen que eso indica que limpiarse muy bien cuando hacen sus necesidades. Entonces, si está usando papel de baño, debe asegurarse que se limpia bien, por lo mínimo 3 veces o más si necesita, para quitarse toda la suciedad, y limpiarse con agua. Sea cualquier cosa que hace de sus necesidades, debe limpiar sus partes íntimas con agua, asegurar que está limpio. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en los hadith de que la persona que no le daba atención a esto, o no lo hacía como algo muy bajo o algo muy pequeño, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, esa es la gente que será más castigada, toda la gente que es castigada en la tumba. Los más que son castigados de los creyentes son aquellos que no se limpiaban bien o no les daba importancia de que les caía orina en su cuerpo o en su ropa. Entonces el musulmán, el creyente, debe darle atención a estas causas que le puede causar castigo en la tumba. Igualmente eso que le va a causar recompensa y el bien en la tumba, como la creencia y cumplir con la creencia, tawhid, o el iman, y también pues la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, hacer da'wah, el conocimiento, aumentar en conocimiento y amar a ese conocimiento. Todo eso es algo que la persona puede recibir en su tumba.
el bien. Igualmente, cuando enseñamos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, la gente que está abajo de nuestro cargo, y les enseñamos bien, y les enseñamos a ser buenas personas y creyentes en el din, que gente de tawhid, gente de sunnah, gente que adora a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, gente que se aferra a la sunnah y se aleja de innovaciones y del desvío. Cuando dejamos familia así, después de que fallecimos, y dejamos hijos y hijas en esa manera, o gente que nos ama, que está sobre la sunnah y la guía y el camino recto, pues hacen dua para nosotros. Entonces, cuando hacen dua, recibimos en la tumba. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la persona recibe un gran bien en la tumba y no sabe de dónde viene, y cuando pregunta, le dicen que es de tu hijo que hace dua para ti. No, así que es algo que debemos darle mucha atención a las causas que nos trae el bien en la tumba y las cosas que trae el mal o castigo en la tumba. No. Sigue el Sheikh, dice وقوله فإن كانت صالحا, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y si es el fallecido, si es piadoso, si es bueno y le espera el bien, dice el Sheikh aquí, salih, aquí cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo salih, esta palabra es algo que es amplia en su significado, pero es todo lo que contiene la creencia en Allah y su mensajero. Si la persona cree firmemente en Allah y su mensajero, dice el Sheikh aquí, yani tasdiq Allah wa rasuli, yani creer en Allah y su mensajero, wa ta'at Allah wa rasuli, obedecer a Allah y su mensajero. O sea, ser salih, ser piadoso, es creer en Allah y su mensajero, obedecer a Allah y su mensajero, fahuwa tasdiq el khabar, y él es el que cree en la religión, cree en lo que se reporta. Todo lo que se reporta, y él cree completamente en ello y cumple con los órdenes de Allah. Dice, وَامْتِثَالِ الْأَمْرِ, cumple con las órdenes y los mandatos de Allah y su mensajero, y se aleja, وَاجْتِنَابَ النَّهِي, se aleja de lo que ha prohibido Allah y su mensajero. Pues esto es lo que la persona se llama el salih o el salah para él, el bien para él. وأن العذاب سببه لإخلال بالصلاح إما بالشك في الدين أو اجتراء على المحارم, que igualmente que el castigo en la tumba es por el alejarse o no cumplir con lo que lo hace piadoso o lo hace salih, lo que mencionamos aquí arriba. Si no cumple bien en creer en Allah y su mensajero, o en obedecer a Allah y su mensajero, o en creer en todo lo que reportan o que nos informan o lo que nos ordenan, y no alejarse de todo lo que nos prohíben, pues esas son razones por cual la persona recibe castigo. Igualmente, shak fi din, dice el Sheikh, dudar algo del din, o aferrarse o no dejar lo que es prohibido. No dejar lo que es prohibido también son razones para el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. O litark shay min al wajibat wal fara'id, o dejar algo que es obligatorio, o dejar algo que es un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, dejar algo que es de los pilares o de los grandes o de las grandes obligaciones del din. Eso también es razón para recibir el castigo en la tumba. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك. Y todas esas cosas, esas razones que vemos en los ahadith y las narraciones auténticas que menciona eso, pues son las razones y creemos en ello. وَلِذَلِكَ قال الله سبحانه, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo,
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. No estará allí excepto aquel que es miserable. Aquel الذي كذب وتولى, aquel que no creó o descreó y rechazó. كذب, dice el Sheikh aquí, كذب الأخبار, no creó verdaderamente en lo que fue reportado en el Corán y la Sunna. وتولى عن الأمر, y rechazó y se alejó del mandato de Allah y su mensajero. No. Entonces estas son las causas, ya Juan Barakallahu Fikum. Aquí el Sheikh Rahimahullah termina el comentario de este hadith, y aunque mencionamos que iba a ser una clase corta, ya vamos para la hora, pero con eso terminamos hoy, Juan Barakallahu Fikum, y aquí paramos la clase de hoy. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان. Aquí terminamos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento beneficioso y la práctica de ese conocimiento y obras buenas, y nos perdone de nuestros pecados, errores y fallos, y que nos haga de la gente de imán, y nos haga de esa gente que muere sobre ese imán, sobre tawhid wal imán wal sunnah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Naam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.